Tema 32. Falsedades, segunda parte. La falsedad en documento privado solo es posible cuando se cometa para perjudicar a otro y no es suficiente con la creación de un documento falso. No se da en el código un concepto de lo que ha de entenderse por documento privado, por lo que por exclusión hay que entender todos aquellos que no son públicos, oficiales o mercantiles. En el código se contempla también la falsificación de certificados que no son ninguno de los documentos a los que se viene haciendo referencia, es decir, ni son públicos, ni oficiales, ni mercantiles y ni siquiera privados. El sujeto activo del delito pueden ser facultativos, funcionarios públicos e incluso los particulares. La consumación tiene lugar con la confección del certificado falso. El intrusismo consiste en el ejercicio de una profesión sin estar en posesión del correspondiente título académico u oficial que acredita capacitación para su ejercicio. Comenzamos con falsificación de documentos privados. Apartado 1. Concepto. No se da un concepto de documento privado en el código ni tampoco en el resto del ordenamiento jurídico. En principio pueden considerarse documentos privados por exclusión del resto de documentos a los que hace referencia el Código Penal, que son todos aquellos que no fueran públicos, oficiales o mercantiles. Este concepto por exclusión es insuficiente, pues incluso el Código en sus artículos 397 y 398 hace referencia a certificados que en realidad tampoco se corresponderían con ninguno de ellos. En todo caso, el documento privado, para poder ser considerado como tal, ha de tener un contenido de valor y trascendencia jurídica. El derecho penal no puede entrar en documentos intrascendentes, lo que equivale a carecer de contenido. Como se vio para los documentos oficiales, públicos o mercantiles, también el documento privado, para que pueda tener relevancia penal, ha de confeccionarse con la finalidad de ser incorporado al tráfico jurídico. Sobre su idoneidad para inducir al error al sujeto pasivo y otras cuestiones generales sobre documentos, nos remitimos a lo que se expuso al tratar de los elementos comunes para las falsedades. Apartado 2. Falsedad para perjudicar a otro. Se castiga en el artículo 395 al que para perjudicar a otro cometiere en documento privado alguna de las falsedades previstas en los 3 primeros números del apartado 1 del artículo 390. La pena es prisión de 6 meses a 2 años. Los requisitos que exige el tipo penal son: realizar alguna de las falsedades de los números primero, segundo y tercero del artículo 390, con lo que se excluyen las falsedades ideológicas, y que la falsedad se lleve a cabo para perjudicar a otro. Sujeto activo y pasivo de este delito puede ser cualquiera. Respecto de la frase para perjudicar a otro, si en la falsificación de documentos públicos, oficiales o mercantiles el delito se perfeccionaba con la creación de un documento falso o alteración de un documento auténtico sin que fuera necesaria ninguna otra finalidad, ahora se exige que el documento se falsifique para perjudicar a otro, pues de no ser así, la conducta es impune. En realidad, en todas las falsedades hay una finalidad de beneficio propio o perjuicio de tercero, y cuando se persigue cualquier ventaja por parte del sujeto activo, es muy difícil que no haya un perjuicio para tercero. Por tanto, la jurisprudencia entiende que incluso en la falsedad de documento privado siempre hay una intención de perjudicar a tercero. De otra parte, no todos los escritos tienen a efectos penales valor documental, como sucede normalmente con las fotocopias, salvo que estén autentificadas. Solo es punible la conducta dolosa con dolo directo, y la referencia para perjudicar a otro cierra el paso al dolo eventual. La consumación se produce cuando se perfecciona el documento y se incorpora al tráfico para que produzca los efectos pretendidos, que no son otros que los de perjudicar a tercero. No es necesario que se produzca perjuicio alguno. Y apartado 3. Presentación de documento falso en juicio o para perjudicar a otro.
Dispone el artículo 396 que el que a sabiendas de su falsedad presentare en juicio o para perjudicar a otro hiciere uso de un documento falso de los comprendidos en el artículo anterior, incurrirá en la pena inferior en grado a la señalada a los falsificadores. Pasamos a falsificación de certificados. Apartado 1. Libramiento de certificado falso por facultativo. Se castiga en el artículo 397 al facultativo que librare certificado falso. La pena es multa de 3 a 12 meses. Estamos ante un delito especial que solo pueden cometer los facultativos, por lo que estos son los únicos que pueden ser sujetos activos del delito. Por facultativo habrá que entender todo aquel que tiene una titulación de rango universitario, como médicos, farmacéuticos, licenciados en Derecho, arquitectos, ingenieros, economistas, etc. Un médico puede certificar sobre la salud de una persona, un arquitecto sobre la marcha y condiciones de una obra, un economista sobre la situación de solvencia de una empresa, y no obstante, con tales certificaciones donde se altera la verdad, se puede perseguir la comisión de otros delitos como una estafa. Por ejemplo, se compra una empresa cuya situación económica y perspectivas de mercado son mucho peores que las certificadas por el economista. En estos casos, como en otros que se pueden presentar, estaremos ante un concurso real o ideal de delitos con el de estafa. El certificado no es documento público oficial mercantil y ni siquiera documento privado, aunque a veces sea difícil separarlos y fácil confundirlos. Certificado es el documento que un facultativo facilita a un tercero en el que hace constar datos en base a las atribuciones que legalmente tiene para el ejercicio de su profesión. No se exigen para la perfección del delito los mismos elementos que en las falsedades documentales. Por ejemplo, la base de la falsedad no tiene por qué ser la alteración de un requisito esencial, aunque a efectos penales no podrán valorarse las certificaciones cuyo contenido sea inocuo. La consumación se produce con la confección del certificado falso y no es necesaria ninguna finalidad posterior, aunque como se apuntó puede dar lugar a un concurso real o ideal con otros delitos. Apartado 2. Certificado falso emitido por autoridad o funcionario público. Se castiga en el artículo 398 a la autoridad o funcionario público que librare certificación falsa con escasa trascendencia en el tráfico jurídico, y este precepto no será aplicable a los certificados relativos a la seguridad social y a la hacienda pública. La pena es suspensión de 6 meses a 2 años. La escasa trascendencia es una fórmula imprecisa que será difícil concretar en muchos casos. Jugará la discrecionalidad de los jueces y a veces las certificaciones falsas carecen de trascendencia en el tráfico jurídico, pudiendo recurrirse a la vía administrativa. Apartado 3. Falsificación de certificados por particulares. Se castiga en el artículo 399.1 al particular que falsificare una certificación de las designadas en los artículos anteriores. La pena es multa de 3 a 6 meses. Por particular hay que entender todo el que no sea facultativo, autoridad o funcionario público. Apartado 4. Uso o tráfico de certificado falso. Se castiga en el artículo 399.2 al que hiciere uso a sabiendas de la certificación, así como al que sin haber intervenido en su falsificación traficare con ella de cualquier modo. La pena es multa de 3 a 6 meses. La conducta del uso o tráfico de la certificación falsa solo se castiga cuando se lleva a cabo por los particulares. No es necesario que se produzca resultado alguno, aunque lo normal es que el sujeto persiga beneficio propio o para tercero o perjuicio para alguien. Solo es posible la conducta dolosa y no es suficiente el dolo eventual, pues cierra el paso a la referencia que se hace en el texto legal a sabiendas.
Se pueden plantear problemas concursales con el artículo 461.2 sobre falso testimonio cuando estos documentos falsos se presentaren en juicio. Entendemos que en estos supuestos el artículo 461 es ley de preferente aplicación respecto del artículo 399.2 por el principio de especialidad. Apartado 5. Lugar de falsificación o adquisición de documento de identidad falso para su uso o tráfico. Según el artículo 399.3, esta disposición es aplicable aun cuando el certificado aparezca como perteneciente a otro Estado de la Unión Europea o a un tercer Estado o haya sido falsificado o adquirido en otro Estado de la Unión Europea o en un tercer Estado si es utilizado en España. Apartado 6. Falsificación de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje. Se castiga en el inciso primero del párrafo primero del artículo 399 bis al que altere, copie, reproduzca o de cualquier otro modo falsifique tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje. La pena es prisión de 4 a 8 años. Se contemplan dos supuestos: cuando los efectos falsificados afecten a una generalidad de personas y cuando los hechos se cometan en el marco de una organización criminal dedicada a estas actividades. Dispone el inciso segundo del párrafo primero del artículo 399 bis 1 que se impondrá la pena en su mitad superior cuando los efectos falsificados afecten a una generalidad de personas o cuando los hechos se cometan en el marco de una organización criminal dedicada a estas actividades. Apartado 7. Tenencia de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje falsificados con destino al tráfico. Dispone el artículo 399 bis 2 que la tenencia de tarjetas de crédito o débito, cheques de viaje o cualesquiera otros instrumentos de pago distintos del efectivo falsificados destinados a la distribución o tráfico será castigada con la pena señalada a falsificación. En este precepto no se castiga la simple tenencia, sino la tenencia cuando esté destinada a la distribución o tráfico. En estos supuestos, a efectos de la pena, se equipara la tenencia a la falsificación, pues en el texto del Código se dice que esta conducta será castigada con la pena señalada a la falsificación. No es suficiente el dolo eventual. Apartado 8. Uso en perjuicio de otro de tarjetas de crédito o débito o cheques falsos. Se castiga en el artículo 399 bis 3 al que, sin haber intervenido en la falsificación, usare en perjuicio de otro y a sabiendas de la falsedad tarjetas de crédito o débito, cheques de viaje falsificados o cualesquiera otros instrumentos de pago distintos del efectivo falsificados. Será castigado con la pena de prisión de 2 a 5 años. La referencia que se hace a sabiendas de la falsedad elimina el dolo eventual. Veamos ahora las disposiciones generales a las falsedades. Establece el artículo 400 que la fabricación, recepción, obtención, tenencia, distribución, puesta a disposición o comercialización de útiles materiales, instrumentos, sustancias, datos y programas informáticos, aparatos, elementos de seguridad o cualquier otro medio diseñado o adoptado específicamente para la comisión de los delitos descritos en los capítulos anteriores, se castigarán con la pena señalada en cada caso para los autores. Por su parte, dispone el artículo 400 bis que en los supuestos descritos en los artículos 392, 393, 394, 396 y 399 de este Código, también se entenderá por uso de documento, despacho, certificación o documento de identidad falsos el uso de los correspondientes documentos, despachos, certificaciones o documentos de identidad auténticos realizado por quien no esté legitimado para ello.
Se equipara el uso de documentos de identidad auténticos por persona que no esté legitimada para ello con los particulares que cometieren falsedad en documento público, oficial o mercantil del artículo 392, presentar en juicio para perjudicar a otro documento falso según el artículo 393, la autoridad o funcionario público que supusiere o falsificare un despacho telegráfico u otro de dichos servicios o a quien hiciere uso de los mismos para perjudicar a otro según el artículo 394, presentar un documento privado falso en juicio para perjudicar a otro según el artículo 396 y falsificar certificados o hacer uso de los mismos según el artículo 399. Pasamos ahora a falsificaciones personales. Apartado 1. Usurpación del estado civil. Se castiga en el artículo 401 al que usurpare el estado civil de otro. La pena es prisión de 6 meses a 3 años. Usurpar el estado civil de otro equivale a atribuírselo a sí mismo, o sea, suplantar a otro, y ha de ser de una persona real. La referencia que se hace a otro supone que el sujeto pasivo del delito ha de ser una persona viva. Aunque no lo exige el tipo, lo normal es que el usurpador pretenda el ejercicio de unos derechos que no le corresponden. En la filiación hay que tener en cuenta el nombre, apellidos y otros datos personales. Respecto de si cabe la usurpación del estado civil de una persona muerta, la doctrina está dividida. Hay autores a favor y en contra, e incluso la jurisprudencia se muestra contraria a que pueda usurparse el estado civil de una persona fallecida. Lo normal es que el usurpador persiga obtener otros beneficios, pero al no tener la persona fallecida derechos, no cabe la usurpación del estado civil. La jurisprudencia exige que la ficción con respecto al nuevo estado civil sea más o menos permanente, no siendo suficiente la esporádica o circunstancial. Será típica la usurpación de personas imaginarias y, a diferencia de lo que hacía el Código Penal derogado, donde se castigaba el uso público de nombre supuesto, el nuevo Código Penal no lo tipifica. La realidad en el mundo del delito refleja que algunos delincuentes simulan una filiación imaginaria para evitar ser identificados por la justicia. Solo es punible la conducta dolosa y cabe el uso de nombre supuesto por causa justa. La consumación se produce con el acto de suplantación, no exigiendo el tipo ningún resultado concreto, aunque si se defrauda a otro o se comete otro delito, estaremos ante un concurso de delitos de estafa, matrimonio ilegal, etc. Apartado 2. Usurpación de funciones públicas. Se castiga en el artículo 402 al que ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial. La pena es prisión de 1 a 3 años. Los requisitos que se exigen son ejercicio de actos propios de una autoridad o funcionario público. Tal ejercicio ha de hacerse atribuyéndose carácter oficial y el ejercicio ha de ser ilegítimo. El bien jurídico protegido es el ejercicio de las funciones que corresponden a las autoridades o funcionarios. Sujeto activo del delito puede ser cualquiera, incluso las autoridades o funcionarios, cuando ilegítimamente realicen actos que no sean propios de su función, pudiendo en algunos casos concurrir la agravante séptima del artículo 22. Sujeto pasivo es el Estado en cuanto garante del buen funcionamiento de la administración pública. Cuando la autoridad o funcionario realice actos que no son propios de su función, pueden cometer alguno de los delitos de usurpación de atribuciones tipificados en los artículos 506 y siguientes del Código Penal. Aunque no se exige en el tipo, lo normal es que con esta usurpación de funciones el sujeto persiga cometer otro delito, con lo que se daría un concurso real o ideal, en este caso a resolver por el artículo 77 del Código Penal.
Solo es posible la conducta dolosa, pues el sujeto ha de tener conciencia del ejercicio de los actos ilícitos que realiza. La consumación se produce con el ejercicio del acto y si no se llegan a realizar tales actos, la conducta será impune o puede quedar en grado de tentativa. Apartado 3. Uso público indebido de uniforme, traje o insignia. Se castiga en el artículo 402 bis al que sin estar autorizado usare pública e indebidamente uniforme, traje o insignia que le atribuyan carácter oficial. La pena es multa de 1 a 3 meses. Apartado 4. Intrusismo. Se castiga en el artículo 403.1 al que ejerciere actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título académico expedido o reconocido en España de acuerdo con la legislación vigente, si la actividad profesional desarrollada exigiere un título oficial que acredite la capacidad necesaria y habilite legalmente para su ejercicio y no se estuviere en posesión de dicho título. El bien jurídico protegido es doble: de una parte el derecho de la Administración de expedir títulos que garantizan la competencia profesional y de otra los intereses de los ciudadanos de ser atendidos por profesionales capacitados. También se tutelan otros intereses como son los de los colegios profesionales. En el inciso primero del artículo 403.1 se castiga al que ejerciere actos de una profesión sin poseer el correspondiente título académico expedido o reconocido en España de acuerdo con la legislación vigente. La pena es multa de 12 a 24 meses. Los requisitos para que se dé este tipo penal son ejercicio de actos propios de una profesión y carecer de título académico expedido o reconocido en España de acuerdo con la legislación vigente. Por actos propios hay que entender los que pertenecen a un determinado sector profesional, es la actividad que se puede desarrollar en base a un título académico que exige una especial capacitación. Por título académico hay que entender título universitario, esto es doctorado, licenciado y graduado en facultades, escuelas superiores y de grado medio o equiparables, y también las diplomaturas. El título puede ser expedido en España o en país extranjero siempre que sea reconocido en España. Corresponde al Estado la expedición y homologación de títulos académicos y profesionales. Comete delito de intrusismo quien ejerce una profesión estando en posesión de título académico sin haber sido reconocido en España, aunque el interesado esté en posesión de un título obtenido en cualquier país de la Unión Europea. Se plantea el problema de si es suficiente con un solo acto para que se cometa el delito o por el contrario se requiere la habitualidad, es decir, la repetición de actuaciones. Si se tiene en cuenta el contenido del texto legal al hacer referencia a actos, parece que al menos deben ser 2 o más. Sin embargo, la doctrina normalmente se inclina porque un acto es suficiente, aunque la repetición de conductas no da lugar a un concurso de delitos. Por lo tanto, la jurisprudencia es vacilante. La jurisprudencia excluye como delito las actuaciones ocasionales de amistad, complacencia y gratuita por un solo acto. Solo son posibles las conductas dolosas, pues el sujeto ha de tener conciencia de su actividad ilegal. Cabe la causa de justificación de estado de necesidad, como podría ser el caso de quien, teniendo algunos conocimientos, pone una inyección a quien por urgencia la necesita y resulta difícil encontrar un profesional titulado o acudir a un centro médico. La consumación del delito se produce por el mero hecho de ejercitar los actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título académico. No se exige la capacidad profesional necesaria, lo que puede dar lugar a otros delitos, especialmente por imprudencia grave como lesiones u homicidio. Si el sujeto que comete el delito cobra por el ejercicio de los actos que no está autorizado, no incurre en la agravante de precio del artículo 222.3. En el inciso segundo del artículo 403.1 se castiga al que ejerciere actos propios de una profesión cuando la actividad profesional desarrollada exigiere un título oficial
que acredite la capacitación necesaria y habilitante legalmente para su ejercicio y no se estuviere en posesión de dicho título. La pena es multa de 6 a 12 meses. Ahora, el título oficial exige que se acredite la capacitación necesaria. Título académico no equivale a título oficial, aunque los títulos académicos siempre son oficiales. Hay otros títulos que, aun siendo oficiales, no son académicos porque se expiden fuera de la universidad. También la universidad extiende a veces títulos que solo tienen carácter oficial, aunque carecen de rango académico. A veces se exige para la obtención de un título oficial estar en posesión de título académico, pues para conseguir este título oficial se requiere previamente tener determinada licenciatura universitaria. Este título oficial no se concede por autoridad académica. En otros supuestos, para la obtención de un título oficial no es necesario tener previamente la condición del licenciado universitario ni otro título académico. Son diversos, por lo tanto, los supuestos. En todo caso, corresponde al Gobierno establecer los títulos oficiales y su validez. En el artículo 403.2 se agrava la pena si el culpable, además, se atribuyese públicamente la cualidad de profesional amparada por el título referido. La pena es prisión de 6 meses a 2 años. La atribución pública supone publicidad que puede llevarse a cabo por cualquier medio de difusión como la radio, prensa, televisión o simplemente colocando una placa en la puerta del local. Respecto del intrusismo y del delito de estafa, en cuanto al concurso con la estafa, tanto la doctrina como la jurisprudencia mantienen que no existe tal concurso sino solo intrusismo, cuando se trate de profesiones retribuidas. Puede plantearse el concurso con el delito de estafa en los supuestos en que se cobren por intruso cantidades muy superiores a las que corresponden por el servicio prestado.